¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Voy a considerar aquí una pregunta que está en la página web de la JW y que la pregunta de si son una secta o no los testigos de Jehová debe ser analizada, ¿no es cierto?, en función de las circunstancias, tomando en cuenta todos los aspectos de lo que es una secta de acuerdo a especialistas y no de acuerdo a la definición propia que ellos mismos dan, porque ellos jamás van a reconocer, sería una cosa absurda que reconozcan, ¿no es cierto?, que son una secta. Por eso la página ahí, bajo esa pregunta, ellos dicen categóricamente: no, los testigos de Jehová no somos una secta. Somos cristianos que hacemos lo posible por seguir los pasos de Jesús y vivir de acuerdo a lo que Él enseñó. Y después plantean dos aspectos en los que ellos hacen mención a opiniones, no sé de quién, obviamente es de ellos mismos, en los que hacen, por decirlo así, un análisis de lo que es una secta. Y ellos dicen que para algunos una secta es una religión nueva y que se aparta de lo tradicional. Nosotros, dicen, no inventamos una nueva religión. Bueno, habría que preguntarle si saben bien la historia de su religión o de su secta. No hacemos más que seguir el modelo de los primeros cristianos, atenernos a su enseñanza, las cuales se exponen en la Biblia. No sé si es tan así. Estamos convencidos de que son las Santas Escrituras las que deben establecer reglas sobre cómo adorar a Dios. No sé si es así en su caso, no lo sé. Para algunos una secta es un grupo peligroso de fanáticos que siguen un líder espiritual. Bueno, ellos dicen que ellos no siguen un líder, que su líder es Cristo. Eso es mentira, porque siguen al grupo que denominan el cuerpo gobernante o el esclavo prudente, fiel y prudente. Lejos de ser peligrosa, la religión que practicamos nos beneficia a nosotros y a la gente que nos rodea. No sé en qué sentido a la gente que los rodea, no sé en qué sentido les ocasionan beneficios. Puede ser que en algunos casos, capaz que sí, no lo sé. Por ejemplo, el mensaje bíblico ha ayudado a personas a librarse del alcohol y las drogas. Bueno, eso también hay muchas organizaciones que lo hacen, sin ser necesariamente testigos de Jehová. Además, como parte de nuestro ministerio, impartimos clases de alfabetización. Bueno, también hay organizaciones que hacen eso. Realizamos labores de socorro donde quiera que haya un desastre. Bueno, pero siempre pensando en primer lugar en ellos mismos, en sus hermanos y en nadie más. Hay organizaciones que hacen esta labor y no hacen la distinción discriminatoria que hacen ustedes. Nos esforzamos al máximo por hacer el bien a nuestro prójimo, como lo hizo Jesús. Pero vamos a hacer un análisis en función de lo que escribió un experto en sectas, que es un psicólogo de nombre Steve Hassan, americano, que desarrolló o creó, por decirlo así, el método BIT, B larga ITE, a través del cual se puede determinar, ¿no es cierto? Vamos a hacer un ejercicio bien simple aplicado a los testigos para ver si efectivamente, de acuerdo a lo que dice este investigador, este experto en sectas, y es experto porque él también dice que perteneció a una secta, si es que le aplica o no le aplica estos aspectos que utilizan las sectas para controlar a sus seguidores. Y lo que utilizan las sectas, él habla de que es el control mental. Y el control mental aplicado a 4 aspectos importantes del ser humano, de la persona, que tienen que ver con el comportamiento, el control de la información, el control del pensamiento y el control de las emociones. Entonces, brevemente, veamos primero cómo
una secta controla el comportamiento de sus seguidores o de sus miembros? Bueno, el comportamiento es controlado por los líderes o por el líder. En este caso serían los líderes, porque son los del cuerpo gobernante los que determinan, ¿no es cierto?, las normas de comportamiento de los testigos de Jehová. Y esas normas, de acuerdo al análisis, dice que tienen que ver con el controlar la manera de vestir, la alimentación, la regulación del uso del tiempo, utilizando siempre textos allí manipulados para estas prohibiciones absurdas, el tener bastante ocupados a los miembros, es decir, que no tengan tiempo para distraerse en otras cosas. Y eso es muy cierto de los testigos. Los testigos tienen una forma de vestir, ¿no es cierto? Cuando van a sus reuniones, cuando salen a predicar, tienen que ir todos de corbatita en su mayoría, salvo algunos países puntuales donde se les ve sin corbata, pero hay estos lugares, ¿no es cierto?, de Sudamérica al menos, lo que hemos visto es que todos van con su trajecito y corbata a las reuniones y también salen de esta forma a predicar. Alimentos prohibidos, se sabe que muchos testigos, ¿no es cierto?, en obediencia a este mandato de la sangre que tiene la secta, llegan hasta ese extremo de averiguar qué tipo de embutidos pudieran contener sangre y también qué tipo de alimentos pudieran tener sangre para evitar consumirlos, para no romper esta regla o esta norma de la secta. Y esto de regular el tiempo, ¿no es cierto?, tiene que ver también con el imponerles una carga de actividades que a ellos los mantengan ocupados. Y por último también está el tema de la obediencia ciega al liderazgo. Este liderazgo no se le puede cuestionar bajo ninguna circunstancia, ya sea que tengan razón en lo que están planteando o no tengan razón. Y si un testigo ve esto y dice que estoy realmente mintiendo, bueno, hay una atalaya del mes de noviembre del 2013 que en uno de sus artículos de estudio, en el que obviamente en estos párrafos se exalzaba a los ancianos y se les daba un nombre allí para que se sintieran ellos bastante importantes, decía en uno de los párrafos, dice: todos nosotros debemos estar listos para obedecer las instrucciones que se nos den, nos parezcan o no prácticas, pues eso nos salvará la vida. Entonces, es claro que los testigos de Jehová tienen que obedecer las instrucciones de sus líderes, más allá si estas instrucciones son o no son prácticas. La regla es obediencia absoluta a las directrices de los líderes. Directrices que vienen, ¿no es cierto?, de la cúpula que los dirige, que es el cuerpo gobernante, y después pasa, ¿no es cierto?, a todos los otros canales inferiores, ¿no es cierto?, hasta llegar a los ancianos de congregación, que son quienes tienen que hacer que los miembros individualmente puedan cumplir con las normas y todo lo que le impone la cúpula directiva de esta secta. El segundo aspecto que mencionaba este psicólogo tenía que ver con el control de la información. Y esto también es importante porque la organización de los testigos de Jehová es muy hábil en el manejo de la información, en tergiversarla, en manipularla. Y claro, como mantienen, ¿no es cierto?, a los seguidores bastante ocupados en actividades absurdas, ¿no es cierto?, es fácil poder mantenerlos también adoctrinados a que ellos investiguen o lean prácticamente solamente la información que ellos
les están entregando a través de las publicaciones, a través de su página web, a través de las reuniones pequeñas y también las reuniones grandes que ellos llaman asambleas. La manipulación o la tergiversación llega al punto, por ejemplo, de haber ido cambiando la Biblia ya como 3 veces, para irla acomodando a lo que son efectivamente sus doctrinas y creencias, y de esa manera imponerlas a sus feligreses sin ningún tipo de cuestionamientos. Entonces, en ese sentido, el control de la información funciona, y funciona también bajo la amenaza de que los testigos tienen prohibido, y puede que alguien diga, no, sí, yo lo veo, sí, no, si usted está mintiendo porque yo puedo ver. No, los testigos en las reuniones se les habla claramente de que no vean programas de televisión donde se hable de ellos, no vean canales en internet que hablen de ellos, como este, por ejemplo. Se les hace entender de que Dios, como es los utiliza a este esclavo infiel e indiscreto para entregarle las revelaciones. Entonces siempre es Él que le está dando la información precisa en el momento adecuado. Entonces no tienen necesidad ustedes de ir y buscar información externa, sino que aquí está toda la información fresca. También se les oculta el acceso a información. Los nuevos, muchos, salvo que investiguen en canales de internet, pueden saber la verdadera historia, ¿no es cierto?, de los líderes originales de la secta. El fundador, bueno, ellos hablaban de que Jesús es su fundador. No, su fundador es C.T. Russell, y la historia que ellos nos cuentan, o que nos contaron a los que estuvimos allí respecto a este personaje, es la parte bonita, no la parte oscura del personaje. Lo mismo del que siguió después como presidente de la sociedad Watchtower, el señor Rutherford, ¿no es cierto? Tampoco cuentan la historia como debiera ser. Entonces ellos están programados hasta el punto de cómo tienen que responder en una puerta cuando les hagan preguntas acerca de ello, o preguntas que cuestionen alguna de las creencias. Una de las más cuestionadas por la gente es la enseñanza antibíblica, ¿no es cierto?, que tienen de la sangre. Entonces cuando alguien le dice a un testigo, pero ustedes dejan morir a sus hijos para no ponerle sangre, o por no ponerle sangre ustedes son capaces de dejar a morir a sus hijos. No, pero lo que pasa es que nosotros sí hacemos esto, sí hacemos lo. Entonces ya están programados para responder de una determinada forma cuando son abordados respecto de temas que son un poco sensibles para ellos, más allá de que no manejan bien la información. Entonces ahí tendríamos entonces el control del comportamiento, por un lado, el control de la información, pero también está el control del pensamiento. Y este control de pensamiento lleva a una prohibición del pensamiento críticos. Entonces, nuevamente, cuando un testigo se enfrenta en una puerta con una persona que lo pone en aprietos realmente, es decir, que cuestiona con fundamento, con información, con hechos, o con sus propias publicaciones antiguas, los enfrenta a los hechos, entonces los testigos ya están como programados o bien preparados para poder huir de esa situación cuando alguien lo pone en aprietos. Entonces de esa manera evitan, ¿no es cierto?, introducir en su mente alguna pequeña duda respecto del funcionamiento de su organización, o respecto de alguna doctrina o alguna práctica de la secta.
Entonces ellos normalmente ya están programados. Entonces si un amo de casa, cuando ellos van a predicar, lo cuestiona y lo ponen a aprieto, ellos dicen, ¿sabe qué? Nosotros tenemos que volver otro día porque hoy día realmente andamos con poco tiempo. Pero si la situación fuera la inversa, en que ellos van dominando la conversación y efectivamente la amo de casa muestra interés en las cosas que ellos le están enseñando, ahí tienen todo el tiempo del mundo y van a volver las veces que sea necesario. Pero en este caso, cuando fueron puestos en duda sus creencias con argumentos, ellos van a prometer volver, pero no van a volver nuevamente a visitar a esa persona. Y de hecho, cuando un testigo de Jehová tiene dudas respecto a las creencias, respecto a algún cambio, algún ajuste que haga la secta, se le dice que obviamente tiene que ir a los ancianos, que no investigue por su cuenta, ¿no es cierto?, que no busque información adicional, porque obviamente se va a encontrar con muchas sorpresas, y eso es lo que quieren evitar a toda costa los líderes, digamos, de que la persona investigue, de la persona averigüe. Tampoco, ¿no es cierto?, y esto es importante en el control del pensamiento, no critiques a los líderes, ni se te ocurra hablar con un grupo de hermanos en contra de el cuerpo gobernante, en contra de algún miembro del comité de sucursales, en contra de algún líder de otro rango, ¿no es cierto?, los ancianos o alguien como los superintendentes de circuito. Y otro detalle importante que también usan muy bien es la victimización, y cada situación, ¿no es cierto?, que les ocurre en el mundo, o cualquier situación puntual que puedan estar viviendo, machacan con eso para que, ¿no es cierto?, este control del pensamiento, de adoctrinamiento hacia los feligreses sea bien fuerte. Entonces, en esta época le han dado bastante fuerte al tema de lo que han sufrido los miembros, ¿no es cierto?, de la religión en Rusia. No así los líderes, porque casi siempre los que sufren son los feligreses, no son ellos. Los líderes están allá sentados en el país del norte, ¿no es cierto?, viviendo a expensas y muy bien, a costa de los aportes, de las contribuciones de los feligreses, de los que aportan mensualmente a esta nefasta organización. Y el cuarto punto tiene que ver con el control de las emociones, y el control de las emociones básicamente lleva a, ¿no es cierto?, generar en los testigos de Jehová un sentimiento de culpa y un temor permanente hacia los resultados de determinadas acciones. Entonces, en las reuniones, en las publicaciones, en las asambleas grandes que hacen, allí permanentemente se le está diciendo, ¿no es verdad?, que usted no deje la organización porque usted no va a ser feliz afuera, lo va a tomar Satanás, usted no va a ser escuchado por Dios, ¿no es cierto? Y para eso los medios audiovisuales últimamente los han estado usando, pero de una manera que no se había visto antes, ¿eh? Hoy día lo que más se ve en las reuniones, lo que más se ve en las asambleas son vídeos orientados al control de las emociones. Y si no fuera así, si ellos no supieran el efecto potente que esto tiene en el control de las emociones, no estarían embarcados en este gran proyecto y multimillonario proyecto de, ¿no es cierto?, este estudio de grabación tipo Hollywood que tienen en Warwick. Y esos videos, si usted ha tenido la oportunidad de verlos, sabe que apuntan hacia el control específico de las emociones. Las historias están bien guiadas, ¿no es cierto?, diseñadas de tal manera que toquen las emociones del testigo para que éste, ¿no es cierto?, cada vez más se aferre, ¿no es cierto?, a la secta y obviamente no cuestione y se mantenga dentro de ella. También existe, ¿no es cierto?, decíamos el sentimiento de culpa, y eso es a través de amenazar a quienes violen las normas de la secta, a que van a ser expulsados, ¿no es cierto?, a que van a perder sus privilegios, y por lo tanto los miembros no tienen la posibilidad de discutir, no tienen la posibilidad de
cuestionar absolutamente nada, ¿eh? Para el testigo esa es la verdad y no hay otra verdad aparte de la que se le enseña dentro de la secta. Y como siempre utilizan su traducción arreglada de la Biblia, aunque ellos hablan de que todas las Biblias son iguales, pero si ellos empiezan a hacerle estudio a una persona, le van a decir, no, usted estudie con su Biblia, pero al poco tiempo le van a decir, no, tiene que cambiar porque esta Biblia es mejor o esta Biblia es más clara. O sea, alguna sutileza van a usar para explicarle por qué esa Biblia es más importante. Así que no se olvide, ¿ah? El método de manipulación, de control mental de las sectas en lo que tiene que ver con el control del comportamiento, el control de la información, el control del pensamiento y el control de las emociones, es algo que los testigos de Jehová hacen muy bien. Y analizado desde el punto de vista de este experto en sectas que desarrolló este método o este modelo de medición, la verdad es que ellos no podrían excusarse y esa falta de franqueza que plantean en su página web queda derrumbada, ¿no es verdad?, por los hechos, por las afirmaciones, por el análisis más abierto, el análisis crítico que uno puede hacer y en base no solo al análisis, sino también a la experiencia que uno mismo vivió adentro. Así que espero que les haya gustado este video y también hacer el alcance a quienes son testigos y probablemente vean este tipo de videos, a que nunca es tarde para dejar esta organización. Y si es una secta o no es una secta, bueno, los hechos demuestran claramente que sí, la organización de los testigos de Jehová son una secta. Así es que nos vemos en otro video, amigos, y que estén muy bien.